Bienvenidos a Cada Paso, un podcast donde reflexionamos a través de la vida y la experiencia de personas que no son necesariamente famosas, pero que impactan a quienes rodean. Hola, bienvenidos a Cada Paso. Mi invitada de hoy es Truelani Guerra. Es la fundadora de The Money Tribe, que es una fundación, una organización que se dedica a ayudar a mujeres a tomar riendas sobre sus finanzas. Me parece un tema muy importante porque sigue siendo una de esas cosas que las mujeres dejamos a que lo hagan los hombres, o le tenemos miedo, o esperamos, no sabemos por dónde empezar, no sabemos por dónde entrarle. Y la misión de esta organización es realmente ayudar a las mujeres a que pierdan ese miedo y tomen control y aprendan aprendan sobre lo que tienen que hacer para manejar mejor sus finanzas, no solamente lo de ahora, sino invertir en el futuro, en su futuro. Eh, Hablamos de cuáles son los miedos que tienen, cómo podemos vencer esos miedos y qué pasos puedes tomar para pasar de la inacción a la acción. Espero que lo disfrutes y si te gusta, pásaselo a otra persona que se pueda beneficiar. Hola Trulani, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me encanta tenerte aquí. No, a ti, Gabriela, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en tu podcast y de contar un poquito más sobre mi historia de Money Tribe, de CEO Tribe y las cosas que estoy haciendo. Sí, me encanta. Y bueno, solo para contarle a la audiencia, te conocí porque no te conocía, no sabía quién eras, nada, y iba a hacer un curso y te pedí un favor, un comentario, y sin saber quién eras, me ayudaste. Así que te agradezco muchísimo eso y es una enseñanza al mundo de que hay que ayudar aunque uno no conozca a la persona. Cuéntame en 2 minutos sobre ti, 3 minutos, ¿quién eres tú? Para que las Bueno, audiencias a sepan. ver, yo desde el lado profesional soy administradora de empresas, trabajé más de 15 años en una compañía transnacional, manejando marcas globales, tanto en Perú como en Panamá. Yo soy peruana de nacimiento, viví en Panamá 12 años, toda una vida allá. Y soy la fundadora y CEO de Money Tribe, que es una escuela online de educación financiera para mujeres. Y recientemente acabo de lanzar una nueva empresa que se llama The CEO Tribe, que tiene como misión ayudar a las mujeres a buscar nuevas fuentes de ingreso monetizando su conocimiento. Qué bien, qué bien. ¿Y qué te hizo dejar el mundo corporativo y empezar esto? Y la pregunta, ¿lo hiciste de un solo golpe? O sea, un día te levantaste y dijiste, quiero hacer esto, ¿o lo empezaste a hacer mientras que estabas en la corporación y en eso empezaste a ver que podía funcionar y te lanzaste? ¿Cómo lo hiciste? No, o sea, definitivamente no fue de un momento a otro. A ver, yo trabajaba en P&G, Ujú. En Procter and Gamble, y yo amo hasta ahora la compañía. Es una compañía a la que entré siendo practicante, estando todavía en la universidad. Aprendí muchísimo, me dio muchísimo esa compañía, me dio toda mi carrera profesional es gracias a P&G, todo lo profesional que soy y mis conocimientos son gracias a ellos. Entonces yo tenía mucha gratitud, tengo mucha gratitud hacia la compañía y yo amaba lo que hacía, ¿no? Porque generalmente las historias más comunes de cuando uno deja el corporativo para emprender es porque estás harto del corporativo, ¿no? Y Sí. el corporativo ya no te gusta y tú no quieres que nadie sea tu jefe, y tú quieres como que dedicarte a emprender. Y ese no era mi caso, o sea, yo vivía feliz en el mundo de la dependencia, teniendo un cheque todos los Y meses, entonces, además con una empresa de la que yo me sentía muy orgullosa. Pero se me atravesó en el camino el descubrir mi propósito. ujú, ¿No? Yo en el 2020 fundo de Money Tribe. En mayo del 2020 estamos a poquito más de un mes de cumplir 5 años con The Money Tribe. Y para mí fue un proceso de autodescubrimiento ujú. fundar The Money Tribe. Desde darme cuenta de que yo era capaz de generar ingresos por mí misma sin esperar que nadie más me pague por mi trabajo, que era algo que yo jamás pensé que iba a poder hacer hasta darme cuenta cuánto me llenaba el alma
ayudar a otras personas, ¿no? O sea, yo en el corporativo manejaba marcas globales y marcas como de consumo masivo, ¿no? Detergentes, shampoos, toallas higiénicas, pañales. Y si bien era un trabajo súper retador, demandante y lindo, pues yo no tenía cómo ver el Claro. impacto real del shampoo en la vida de una mujer, ¿no? Y cuando empecé a dictar cursos, talleres, y veía a las mujeres que me decían a las pocas semanas o los meses, no sabes, cancelé esta deuda y ya no tengo este estrés, o empecé a invertir lo que pensé que nunca en mi vida iba a poder empezar a hacer, o finalmente entiendo cuando abro el periódico y veo los numeritos del mercado de valores, qué significa, o sea, en verdad, tener ese impacto en la vida de las mujeres para mí fue tan, pero tan satisfactorio y me hizo darme cuenta que yo había descubierto mi propósito, la razón por la que yo estaba en este mundo y lo que quería hacer por muchos años más, que luego seguir con lo otro era imposible, ¿no? O sea, y ojo, vivieron en paralelo mucho tiempo, ¿no? Yo empecé en el 2020 de Money Tribe y yo renuncio recién casi a finales del 2022. Ya. Ahora, pero espérate, hay una parte que estoy perdiendo ahí. Dices, Ujú. conseguiste tu propósito. No fue que te levantaste un día y conseguiste tu propósito. O sea, ¿qué pasó? Bueno, me imagino que COVID, como a mucha gente le afectó hoy, pero que hiciste un curso, te pusiste a leer un libro, tenías un nagging feeling y ya lo estás haciendo por tu lado, que ayudabas, sabías mucho de finanzas, ayudas a la gente. ¿Qué fue? ¿Cómo hice? Entonces, a ver, yo me intereso por el mundo de las finanzas personales y la inversión a raíz de mi propia experiencia personal. Yo antes de ser mamá, o sea, hace 10 años atrás, tenía un desastre con mis finanzas, o sea, y no ganaba mal, ¿ah? Trabajaba, estaba de expatriada con una transnacional, mi esposo también trabajaba en la transnacional, o sea, teníamos un buen salario familiar, ¿no? Sin embargo, mis finanzas eran un caos, deuda, cero ahorros, invertir ni siquiera estaba dentro del mapa para nosotros, ¿no? Y cuando tengo a mi primer hijo, digo, no, me tengo que poner las pilas porque ya ahorita yo no me voy al barranco sola, me llevo esta pobre criatura que está conmigo y empiezo a buscar cursos, talleres, mentores, alguien que me ayudara como que a organizarme. Y ahí me doy cuenta que primero, hace 10 años atrás, no había nada en español. Todo lo que yo encontraba estaba en inglés. Ok. Y segundo, que todos eran hombres. Todos los mentores, los coaches, los CFPs, que son los Certified Financial Planners, todos eran hombres, ¿no? Em, y trabajé con un par de ellos y me organicé y me terminé de poner orden en la casa con mi dinero, pero me quedé con esa sensación de qué terrible que no existan más mujeres hablando de este tema, con el impacto que yo misma veía en mi transformación Claro. financiera y el impacto que tenía eso en mi vida personal, familiar, etcétera. Y yo dije, cuando me jubile del corporativo, me voy a dedicar a esto. Y cuando llega la pandemia, yo tenía una amiga que era coach de mujeres emprendedoras, que un día, hablando como amigas en medio de la pandemia, te hablo de comienzos de abril, cuando no sabíamos si el mundo se acababa en junio, que me contaba de que pues se le habían cancelado un montón de eventos, que se le habían caído un montón de lanzamientos, ¿no? Y me dice, pucha, no sé qué hacer. Entonces yo le empiezo a decir, mira, yo creo que deberías hacer esto, optimiza acá, arregla esto, yo revisaría esto de acá, habla con el banco para que no sé qué. Y cuando termino de hablarle, me dice, oye, ¿a ti te gusta esto de las finanzas, no? Y yo le digo, sí, bueno, cuando yo me jubile, Qué voy cómica. a dedicarme a esto. Y ella fue la que me dijo, ¿por qué cuando te jubiles? ¿Por qué no ahora? Y en mi cabeza, cuadriculada y cerrada en ese momento, fue no, porque tengo un trabajo corporativo que Claro. es muy demandante, que amo, que adoro. Y en abril, a finales de ese mes, ella lanza su podcast y me invita. Y el 1 de mayo me dice, ya, lanzo el podcast casi que el domingo, dime tú cómo lo lanzo. Como mi amiga True, que le encanta hablar de finanzas personales, o como una empresa. Y ella fue la que me dijo, ya, o sea, pero yo decía, pero me falta mi RUC, la constitución de la empresa, Sí, ¿no? sí, sí. Me dice, no, créate un handle de Instagram y primero valida que hay un interés en esto, ¿no? Y eso fue lo que hice y así empezó. O sea, en verdad yo creo que, digo que mi propósito me encontró porque si bien yo tenía un interés,
la verdad es que no había abierto esa caja de Pandora, ¿no? Claro, Estaba claro. tan cómoda en el corporativo, estaba tan en mi zona de confort que nunca se me ocurrió que había más para mí. Ya, ya. No, muy interesante. ¿Y qué haces en cada una de estas dos? O sea, lo dijiste un poquito al principio, pero cuéntame un poquito más qué haces en cada una de estas compañías para que Sí, la gente sepa. perfecto. Mi propósito paraguas, ¿no? El gran propósito que me mueve para mí es ayudar a las mujeres a tener independencia y libertad financiera, ¿no? Yo siempre, cuando me piden que me describa, digo que soy feminista financiera, que yo en verdad Me gusta. busco que las mujeres tengamos inclusión financiera, que estemos educadas, ¿no? Y ahora este tema de la independencia y la libertad financiera tiene varias aristas, ¿no? Y hay varios caminos hacia donde se persigue esto. Un camino, que es con el que empecé, es The Money Tribe. The Money Tribe es una escuela online de educación financiera en donde ayudamos a las mujeres a través de la educación a ordenar sus finanzas, a empezar a invertir en bolsa para su futuro, a definir cómo hacer un plan de retiro, en fin, como que las ayudamos a planificar su vida financiera para el presente y para el futuro, ¿no? Ok, Nuestro tema principal tiene que ver con la construcción de patrimonio para el futuro en The Money Tribe. ok. Y luego, el año pasado, nace The CEO Tribe. Y nace a pedido de mis propias alumnas en The Money Tribe, ¿no? Me empezó a pasar muy seguido que me decían, pero necesito que me cuentes cómo hiciste con The Money Tribe. Ujú. ¿Cómo fue que transformaste ese conocimiento en una formación online? ¿Cómo fue que transformaste esa experiencia de vida profesional, técnica, en una empresa digital? Y por mucho tiempo, te soy sincera, Gabrielena, yo lo pateé. O sea, yo dije, no, yo me voy a enfocar en The Money Tribe, no me quiero distraer, volver a montar algo otra vez. Hasta que el año pasado, a comienzos de año, me hicieron una entrevista en un podcast de una mentora mía para hablar solo de negocio. Y disfruté cada microsegundo, porque yo soy administradora, o sea, a mí me nace hablar de Claro, negocios y he trabajado en una transnacional, entonces la vena de los negocios la sangre me corre por las venas con los negocios, ¿no? Y dije, no, yo tengo que empezar a hacer esto. Hicimos un primer lanzamiento en agosto del año pasado, como un beta para entender nuevamente si había interés, si a la gente era algo que les la llamaba gente la quiere atención. pagar, sí. Exacto. Y ahora estamos en pleno proceso de, ok, con esos betas que corrimos, afinar este producto que tenemos, porque al final del día lo que siempre queremos es lograr una transformación, ¿no? Yo no Claro, quiero, yo no quiero lanzar una formación online, un curso, un taller, un programa, lo que sea, y lanzarlo por lanzar y que la gente se quede sin la transformación que está buscando, ¿no? claro, claro. No te vayas, que ahora volvemos. Ahora una nota de nuestros sponsors. El episodio de hoy es presentado por Carolicious. Carolicious nació de la vocación de compartir la cultura culinaria venezolana con el mundo. Hoy tienen 3 sedes, un pop-up en Boston Public Library y servicios de catering. Ellos siguen creciendo y demostrando que con pasión y dedicación se pueden alcanzar grandes metas en el mundo de la gastronomía. No te lo pierdas, que la comida es deliciosa. ¿Y cuáles ves en las mayores limitaciones o cuando las mujeres se acercan a ti, cuáles ves tú que son sus obstáculos más grandes con el dinero, con tener orden en el dinero? Y Yo supongo creo que que depende de nacionalidades pero... no. mm, Te juro que todas somos iguales, porque lamentablemente la cultura latina ujú, es una cultura muy machista. ujú, Y mucho de nuestras barreras, de nuestros miedos, de nuestros temores, vienen a raíz de los estereotipos con los que hemos crecido, ¿no? Del entorno que hemos visto, ¿no? De lo que pasaba en nuestro hogar, de claro, lo que pasaba en nuestro ambiente más cercano. Estereotipos de las mujeres no hablan de dinero, las niñas educadas no hablan de dinero, hablar de dinero es de mala educación.
¿no? La ambición es mala, qué feo, una Mm. mujer ambiciosa, ¿no? La mujer es maternal, No, y no no es te vas a ambiciosa. casar. Si eres muy ambiciosa, no te vas a casar nunca. Yo siempre digo, la mujer ambiciosa es la mala de la novela, siempre. ¿No? Cuando en verdad la ambición bien llevada, encaminada, sin pisotear al otro, por supuesto, pero la ambición es fundamental. Ese Sí, hambre por querer ser mejor, por querer construir, es importante. Entonces, esos estereotipos de las mujeres somos malas con el dinero, somos malas con los números, ¿no? Los números que se encargue el hombre, sí, sí, ¿no? sí. Mujeres no. Entonces, esos estereotipos son nuestra principal barrera, porque crean la narrativa que tenemos como un run run constante en la cabeza. Si yo constantemente estoy pensando que soy mala para los números, ¿qué crees? Voy a ser Claro. mala para los números, Sí, sí, ¿no? sí. Yo constantemente pienso que mi única labor es preocuparme por las finanzas del hogar. Eso es lo que me va a pasar, que solamente me voy a preocupar de cómo ahorro en el súper y no me voy a preocupar por construir patrimonio. Sí. Entonces, para mí, ese es la principal barrera que luego desencadena en una siguiente, que es la falta de educación. Mm. Está demostrado en varios estudios de que la cantidad de conversaciones, transferencia de conocimiento que se da de padres a hijos varones sobre finanzas es hasta 4 veces más que lo que sucede de padres a hijas mujeres. Entonces, claro, si yo tengo el estereotipo y encima no me enseñan de esto, ni en mi casa, ni en el colegio, si voy a la universidad, ni en la universidad, al instituto, el college, donde sea, ¿cómo salgo yo a la vida adulta a Claro. recibir un salario si no tengo las herramientas para sacarle el mayor provecho posible? No, y me imagino que después de eso, de lo que te enseñan, lo de que el hombre lo hace, llega un momento, y la falta de conocimiento, llega un momento que hasta el miedo le tienes. O sea, tengo miedo de ver mi cuenta de ahorro porque no sé, no me quiero conseguir con una mala noticia o no quiero ver. Y entonces empiezas a generar ese rechazo más grande todavía. Y en ese, ¿cómo haces tú? Imagínate una mujer que llegue, que, bueno, no sabe mucho, le tiene miedo, tiene o sea, no sé por dónde empezar, demasiados conceptos que no tengo ni idea. Y me siento ignorante. ¿Por dónde empiezas? ¿Cuál es el primer paso que ayuda a esa persona? Porque si le lanzas todo, se va a agobiar más. Sí. ¿Cuáles son las primeras formas que una persona puede empezar a sentirse más cómoda con el dinero? Yo creo que lo primero, hay dos cosas. Para mí, las dos piezas fundamentales son el autodiagnóstico y el cambio de mentalidad. Entonces, empecemos por el cambio de mentalidad. Es muy importante entender y ser consciente de dónde estamos viniendo. Hay un libro de Rachel Cruzet, Ajá, se llama Know Your Money, Know Yourself, algo así, ujú, y ella habla de que nuestro hogar es como la escuela del dinero, ¿no? Y dependiendo de qué situación tuviste, oíste o sentiste con respecto al dinero en tu hogar, tú tienes un comportamiento y una mentalidad acerca del dinero totalmente distinta al resto, ¿no? Entonces, si en tu casa tú lo que veías era conflicto, ¿no? Y cada vez que se hablaba de dinero era pelea, ¿qué crees que va a pasar? Que vas a evitar hablar de dinero de grande porque pues, como cualquier ser humano, tú quieres evitar el conflicto. Si lo que veías más bien era que no se hablaba de dinero, pero tú sentías que había tensión, o sea, cada una de esos environments, esos contextos, lo que te llevan es a ti a generar una personalidad y un comportamiento respecto al dinero. ujú. Y hasta que tú no eres consciente de eso, no lo puedes cambiar, ¿no? Y ojo, no digo que el cambio ya me vuelvo consciente hoy y para mañana ya estoy Claro. resuelta, ¿no? Pero el punto de ser consciente es el 80% del camino, ¿no? Ok. Cuando yo empiezo a darme cuenta de, ay, ya no quiero hablar de este tema, no sé, no quiero decirle a mi hermana que no me vuelva a pedir dinero prestado porque no quiero pelearme con ella, pero le tengo que poner un límite y como en el momento en que yo me doy cuenta y soy consciente de que estoy struggling, estoy sufriendo con esa conversación y sé de dónde viene, todo lo demás
es mucho más llevadero y es más fácil de accionar. Ok. A versus, estoy sintiendo esto, pero no sé por qué me siento así, y no tengo idea por qué, y me hago un mundo, ¿no? Entonces, Ujú. el tema de entender de dónde venimos y de tomar conciencia de cuál es nuestra mentalidad del dinero para luego empezar a cambiarla es fundamental. Y lo segundo es entender dónde estoy parada, ¿no? Yo siempre hago el paralelo con Waze, ¿no? Con Google Maps. Ujú. Que, o sea, Google Maps o Waze o con ningún GPS me va a decir la ruta perfecta para mí si primero no identifica dónde estoy parada. Ya. ¿No? Entonces es fundamental que yo sepa de dónde estoy partiendo, sepa cuál es mi nivel de endeudamiento, sepa cuál es mi capacidad de ahorro, sepa cuál es mi récord crediticio, sepa cuáles son mis gastos reales, ¿no? Yo tengo que empezar a autodiagnosticarme para poder en base a eso decir, ok, si me estoy dando cuenta que mi problema son las deudas, tengo que empezar a buscar por ahí. Si me estoy dando cuenta que mi problema es que no estoy invirtiendo para mi futuro, entonces tengo que empezar a buscar información por ahí, ¿no? Ok, pero, o sea, en el caso tuyo, por ejemplo, el curso, me imagino que muchas de las mujeres que te empiezan a buscar a ti no tienen estas dos cosas totalmente listas. Entonces, ¿qué les dices? Primero identifica. Es parte de nuestros programas. Ah, ok. Siempre es parte de nuestros programas. Yo nunca, y a veces me toca, y es difícil a veces explicarles de por qué no vamos a ver presupuesto, o por qué no vamos a ver, no sé, de una vez quiero ver cómo invertir en la bolsa, casi que ni bien me meto al curso, porque tengo que hacer todos estos pasos previos, ¿no? Porque justamente, esto Ujú. siempre les digo, es como querer ir a Mate 3 sin haber hecho Mate 1, Sí, sí, ¿no? Uno tiene que primero como que sentar las bases, poner los cimientos para luego avanzar. ya. Y en cuanto dijiste que a ti no te gusta hacer un curso si no vas a tener un impacto Sí, permanente o un impacto en la persona. sí. Pero en la realidad, ¿cómo haces? O sea, ¿qué técnicas utilizas o qué estás haciendo para tener ese impacto y que no sea que la gente vino a tu curso, lo escuchó, le gustó y después vuelven a sus patrones normales? Mira, nosotros tenemos, creo que hay dos cosas, tres cosas. La primera es que nosotros tenemos una metodología probada, ¿no? Ujú. Nosotros tenemos más de casi ya 500 alumnas de nuestro programa más avanzado de inversión en bolsa. Entonces, es una metodología que ya sabemos que funciona. Es un paso a paso que ya sabemos que si la persona cumple el paso a paso, va a lograr el objetivo y la transformación a la que ha llegado, la que ha llegado a buscar, ¿no? Ok. Entonces, tener una metodología probada, em, que sabes que funciona y que si la persona lo sigue va a cumplir lo que está buscando, es primordial, ¿no? Claro. Porque si no, no estamos hablando de nada. Ujú. Segundo es tener un equipo de Customer Experience muy robusto que se encargue de hacer seguimiento a nuestras alumnas. Ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces sucede de que o la persona le pasa la vida misma, ¿no? Y tienes el trabajo, los hijos, el marido, la casa, y se te va pasando el tiempo y se te va pasando el tiempo y nunca terminas de hacer ese curso que te compraste. Sí. O pasa, sobre todo con las finanzas, que como tomar acción requiere movilizarte emocionalmente Ujú. muchas veces y requiere romper mitos, barreras, miedos, inconscientemente lo vas dejando, Sí. ¿no? Claro. Y no vas tomando acción. Entonces, tener un equipo de Customer Experience que se encargue de, oye, mira, esta persona se quedó a la mitad del curso porque tenemos cómo traquear en nuestros sistemas eso y escribirle, oye, Gabrielena, ¿cómo estás? Vemos que te quedaste en tal módulo. ¿Pasó algo? ¿Tienes alguna duda que no se ha resuelto? ¿Cómo te ayudamos a como que sigas avanzando? Y a veces nos pasa que dicen, no, tuve un viaje de trabajo y me compliqué, regresé, Ya. me colapsé de trabajo, pero ya retomo. Y hay otras en que, ay, sí, tenía una pregunta, pero sentía que era tontísima y no Ah, quería hacerla, ¿no? Como que no, acá no hay preguntas, acá todas, esto es un ambiente seguro, acá todas estamos para aprender, ya. todas, ¿no? Entonces, tener un equipo de Customer Experience que nos ayude a hacer seguimiento a nuestras alumnas es fundamental. Ok. Y lo tercero es la comunidad. Ujú. Tener una comunidad de mujeres o sea, que ellas se sientan identificadas con esa comunidad. Escucharlas hablar de sus logros, escucharlas hablar de sus miedos, escucharlas hablar de sus retos, hace que tú sientas
te sientas acompañada en el Ya. proceso, te empodera, aprendes de la experiencia de las demás y te hace sentir que tú estás avanzando en comunidad, que no estás sola en este proceso, porque la realidad es que lamentablemente cuando uno empieza este proceso de transformación de educación financiera, no es que tus amigas del colegio, de la universidad, las mamás del salón de tu hijo te acompañan en el proceso. Probablemente ellas tengan un temas de conversación completamente distintos a los que tú quieres tener. Entonces, tener espacios en donde tú puedas conectar con otras mujeres Que y están en el mismo. compartir, exacto, y que tengan el mismo objetivo y compartir esas experiencias, yo, te soy honesta, lo subestimé muchísimo tiempo. Y cada vez más me doy cuenta que Que el muy. tener una comunidad para generar accountability es fundamental. Ya, ya. Ahora, en el caso de cómo, o sea, me imagino que cuando empezaste, como dijiste, bueno, hiciste un beta, aprendiste de ello, seguiste. Puede ser que te haya ido bien desde el principio, o puede ser que te fue bien al principio y después no tanto, no sé cómo fue tu camino. ¿Cómo haces para mantener la fuerza de seguir adelante en los momentos malos? Si es que has tenido momentos malos. ¿Qué te hace decir esto no fue una mala decisión? Me digo que en Procter, o sea. Bueno, sabes que el otro día justo compartí un meme con mi grupo de amigos emprendedores que decía, el emprendimiento es mantener la calma cuando la casa se está incendiando. Ujú, sí. Porque no es como si has tenido un reto, las millones de veces que he tenido retos, ¿no? Equipo que renuncia, malos reviews, un lanzamiento que no sale como esperábamos, una pauta que es más cara que de lo que uno pensaba, en fin, siempre hay retos, no hay un día que no haya un reto. Em, yo creo que al final lo que me mueve es la visión que yo tengo de The Money Tribe. Yo creo que hay algo que una vez que uno crea, que uno crea negocio, que uno hace empresa, tiene que tener muy claro el por qué está haciendo ese negocio, Ujú, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene para ese negocio? ¿Cómo se imagina en 5 o 10 años que se va a ver ese negocio? Tanto, ojo, a nivel de propósito y de impacto en el mundo, como a nivel de facturación, porque tampoco es que somos ONG. ¿No? O sea, tiene que haber un impacto de negocio a nivel de facturación también, acompañado, en mi caso personal, que así es como me mueve a mí, con un impacto, un impacto social, ¿no? claro, Entonces, esa visión es lo que a mí me mueve. ¿No? Esa visión, esa satisfacción, ese imaginarme de Money Tribe, de CEO Tribe en 5 o 10 años y todo lo que va a lograr y todo el impacto que va a tener, es lo que me hace decir, ok, hoy ha sido un día malo o esta ha sido una mala semana, pero en el amplio espectro ya. de la vida, mi negocio está bien, ¿no? O, ok, este ha sido un mal día, pero si yo miro hacia adelante, todavía tenemos mucho por trabajar y mucho impacto que hacer, ¿no? Eso por un lado, y creo que lo otro, y eso es más, creo que en el caso muy particular mío, em, como siento que es mi propósito personal. Ya. ¿Sabes? Como yo no me imagino regresando al corporativo. Por supuesto, si se tuviera la necesidad de hacerlo, regresaría, seguramente. Tengo hipoteca y 2 niños en colegio, pero a nivel de propósito, yo no me veo volviendo a hablar de detergentes y shampoos y no estar impactando la vida de otras mujeres, Ya. ¿no? Bueno, y eso te quería, o sea, yo tengo un curso que se llama Alíneate, conoce tus valores y conócete a ti mismo para poder llevar una vida que no sea reactiva, sino realmente con intención, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es, si no te conoces a ti misma, no conoces bien tus valores, lo que te sube la energía y lo que te la baja, no puedes empezar a hablar de negocios ahorita. Tienes que tener muy claro qué es lo que te mueve a ti y qué te impulsa para poder hacer otras cosas en tu vida. Y creo que cuando empezaste a decir cómo empezaste en esto, dijiste, me di cuenta de quién era yo, me di cuenta de mis fortalezas y lo que quería hacer. Y ahorita lo vuelves a repetir. Me parece que ha sido como algo muy importante en tu vida, tener muy claro tus propósitos y Total. y qué te hace feliz. O sea, que, bueno, feliz es un concepto muy grande, pero ¿qué te llena, diríamos?
Totalmente. Y ojo, yo descubrí ese propósito a los 37 años. O sea, no es que yo a los 20, ¿no? Sí, Descubrí ese propósito, me hubiese encantado. Me tocó ya grande y creo que al final del día no hay un momento perfecto para conocerse, y no hay un momento perfecto para encontrar eso que te llena, que te hace feliz o que te da momentos de felicidad, ¿no? sí. Quizás no es Ujú. feliz ongoing todo el tiempo, pero que te da momentos de felicidad que hacen que todo valga la pena, ¿no? O sea, yo, por supuesto, y porque no quiero romantizar tampoco el hacer empresa, he tenido momentos en que, varios momentos en los que he llorado diciendo Claro. como que Dios santo, o sea, ¿cómo ¿Qué vamos a hice? hacer? Sí. No, o sea, esto no está funcionando. He tenido momentos en los que, no sé, como que he pensado tirar la toalla y decir, bueno, ya, ¿sabes qué? Esto no da más, o sea, no se me ocurren más ideas, pero luego el propósito es tan grande y cuando te conoces, como dices tú, y tienes tan claro lo que quieres y es tan poderoso eso, que una vez que pasa la emoción y el miedo, pues dices, no, o sea, no estoy lista para renunciar. Yo creo Y, que acá, aún y, puedo y acabas de decir algo muy interesante. Cuando pasa la emoción, las emociones pasan. Lo que pasa es que cuando uno las tiene, creen que son permanentes. Y es ya. muy importante vivirlas y sentir que van a pasar. Si tuvieras que darle un consejo a una mujer ahora de cómo empezar, y ya lo dijiste, conoce, o sea, sé que dijiste que tienes que ver de dónde vienes, tienes que saber un poquito en qué parte estás de tu finanza, pero yo creo que hay un paso antes, o sea, cómo s- a los que están escuchando a cada paso, van a haber varias mujeres que no saben, tienen mucho miedo a empezar las finanzas. ¿Qué les dices ahí para que rompan ese miedo y, por ejemplo, te contacten a ti o contacten a otra persona? Ojalá fuera a ti que te contacten, pero Mira, yo creo que el primer paso es tomar la decisión. O sea, a ver, nuevamente, yo cuando yo quise o tomé la decisión o cuando empecé a transformar mis propias finanzas, viene de la decisión firme de esto tiene que cambiar. claro, No puede seguir así. Porque tú no puedes, y me pasa mucho, ahora te cuento porque tú no puedes forzar a que alguien tome acción sobre algo totalmente, que no le duele. totalmente. A mí me pasa mucho que me dicen, sobre todo en Navidad, Día de la Madre, ay, lanza como un gift card para yo poder regalar tus cursos. Y es como, no, porque yo estoy segura que eso va a ser plata al agua. Porque quien no quiere cambiar no va a tomar ninguna decisión. Pues estaba acá en el módulo 3 o en el módulo 2 Ni y va a siquiera tener lo va a miles de abrir. excusas. Sí, Exacto, ni sí, siquiera lo va a abrir, no va a entender el por qué. Lamentablemente, a veces tiene que pasar algo, un punto de quiebre que te movilice y te diga, esto tiene que cambiar. Esto, ojo, no digo mejorar, empeorar, cambiar. O sea, lo que estoy haciendo ahora, claramente no estoy yendo por el buen camino, ujú, algo tiene que ser distinto. Y ojalá se dieran cuenta, y ese es nuestro trabajo en The Money Tribe, que lo que sigue después de esa toma de conciencia es la educación, ¿no? No puede haber acción sin educación. Y yo totalmente. siempre les hago el paralelo como que tú sales del colegio diciendo, quiero ser dentista. Tú te vas a un consultorio a sacar dientes, tú primero te educas Me gusta. y de ahí empiezas a sacar muelas, ¿no? O Ya, sea, tiene que haber toma de conciencia, educación y de ahí acción. muy bien, muy bien. ¿Dónde te puede conseguir la gente? Yo le voy a ¿En poner las dónde? notas del show, pero Nos pueden conseguir en Instagram, estamos como @da.money.tribe o me pueden buscar a mí también, estoy como @truelani con y.guerra. Tenemos un podcast también que está en Spotify y en Apple Podcast que se llama The Money Tribe, así que hay demasiados canales por donde nos pueden encontrar ahora. Bueno, quiero terminar diciendo que durante toda la entrevista decías lo que te importa ayudar a la gente, tener un impacto. Y se notó enormemente cuando me ayudaste a mí sin saber quién era. No tienes ni idea quién era. O sea, así que muchísimas gracias. Me encantó hablar contigo. Ay, a mí también, muchísimas gracias y nada, espero que no sea la última vez que hablamos. Seguro. Bye bye.
Chao. Este podcast ha sido editado y producido por Beat Mark, una agencia de marketing especializada en contenidos digitales.